Hola a todos, yo soy Débora Núñez y mi compañera Sol García Legorburu. Somos residentes del segundo año del Hospital Argerich y hoy les vamos a presentar un Ateneo que se titula Enfermedad hepática avanzada y su impacto en la función renal. Los contenidos van a abarcar desde una introducción con un caso clínico, el cual se va a ir desarrollando a lo largo de todo el Ateneo, haciendo hincapié en la hepatopatía crónica avanzada y las distintas complicaciones que produce el avance de la enfermedad y, por último, un poco de manejo de laboratorio. Como introducción, voy a empezar hablando del caso clínico. Se trata de un paciente de 51 años con antecedentes de cirrosis por hepatitis C crónica diagnosticada en junio del 2014. El día 9 de agosto acude a una consulta en un centro externo de nuestro hospital por presentar hace una semana previa aumento del perímetro abdominal progresivo que limita la respiración y alteración del ritmo sueño-vigilia. También refiere haber tenido una peritonitis bacteriana espontánea 2 meses previos. Allí se le realiza una paracentesis evacuadora de 4 litros para evacuar el líquido de la cavidad peritoneal y aliviar la tensión provocada por exceso de líquido libre en la cavidad abdominal. Por persistencia de los síntomas, acude 3 días después al consultorio externo de trasplante hepático de nuestro hospital, en donde se constata citis y se le realiza una paracentesis evacuadora de 5 litros, con reposición de albúmina y mejoría parcial de los síntomas, por lo que se decide su pase a clínica médica para correcto diagnóstico y tratamiento. Allí ingresa hipotenso, oligúrico e hiponatrémico con un sodio sérico de 117 miliequivalentes litros. Esto es un valor crítico que pone en riesgo la vida, por lo que se decide su internación. Y allí evoluciona favorablemente. A los pocos días de su internación intercurre con episodio de melena, que son deposiciones con sangre de color oscuro, lo cual es indicio de hemorragia digestiva alta, por lo que se le realiza una endoscopía digestiva alta que evidencia varices esofágicas grado 1 sin signos de sangrado y úlcera duodenal con signos de sangrado reciente. Se realiza tratamiento médico con buena respuesta sin requerimiento transfusional. Por acumulación de líquido, el día 12 de internación se inicia el tratamiento con furosemida, el cual es un diurético potente. Posteriormente, a los 2 días, se inicia tratamiento con espironolactona, que es un diurético indicado en ascitis en estos pacientes con enfermedad hepática. El tratamiento combinado de diuréticos es adecuado en pacientes con ascitis recidivante. También en el día de la fecha se realiza una paracentesis evacuadora de 4 litros y por buena evolución del cuadro se le da el alta hospitalario. En la ascitis de gran volumen, el tratamiento de elección es la realización de paracentesis evacuadoras de alto volumen, el cual debe acompañarse por reposición de albúmina intravenosa con el fin de prevenir el síndrome post-paracentesis, que es un deterioro circulatorio grave que sigue insuficiencia renal y tiene alta mortalidad. Las paracentesis no corrigen la causa de la ascitis, que es la retención renal de sodio, por lo tanto debe seguirse de tratamiento diurético. El día 2 de septiembre se decide internación, ya que intercurre con encefalopatía hepática con flapping espontáneo positivo, el cual es un trastorno neuromuscular característico en pacientes con enfermedad hepática y da indicio de encefalopatía hepática grado 3. También persiste la hiponatremia y presenta un deterioro de la función renal con una creatinina de 2,98 miligramos decilitros y, si recordamos, 5 días antes tenía una creatinina de 1,13, por lo cual se incrementó en más del doble y cursa con una insuficiencia renal aguda. 3 días después presenta signos de sobrecarga y oliguria con una diuresis de 700 mililitros en 24 horas, por lo cual se le indica furosemida. La insuficiencia renal aguda es una complicación frecuente en pacientes con cirrosis descompensada y es importante determinar el tipo de insuficiencia renal aguda, ya que tiene implicaciones pronósticas y terapéuticas. Puede ser una insuficiencia renal aguda por disminución de la volemia, ya sea por hemorragia severa, una insuficiencia renal aguda por necrosis tubular, por nefrotoxicidad y asociada a síndrome hepatorrenal. Recordemos que el paciente presenta cirrosis
causada por infección crónica por el virus de la hepatitis C. La principal vía de transmisión es a través de la sangre, por exposición percutánea. Un factor de riesgo es el uso de drogas inyectables, y en menor medida por exposición a fluidos corporales y transmisión vertical, pero puede ocurrir con mayor frecuencia en pacientes inmunosuprimidos. El virus pertenece a la familia Flaviridae, es un ARN simple cadena con polaridad positiva, presenta 6 genotipos y a su vez subtipos. En el 2018 se estimó la prevalencia de la viremia a nivel mundial y en Argentina oscila entre 0,75 y 1,3%, con menos de 1 millón de infectados. Sin embargo, no debe ser utilizado como sinónimo de enfermedad, ya que parte de esta población logró resolver la infección. Bueno, el curso de la infección consiste en una infección aguda, el cual es asintomática en la mayoría de los pacientes adultos, evolucionando una infección crónica en aproximadamente 70-80%. El virus, debido a su ciclo de vida y al proceso replicativo, produce un proceso inflamatorio sostenido en el tiempo, el cual puede dar lugar a fibrosis y a cirrosis, y dependiendo de la edad en que el paciente adquiere la infección, puede evolucionar a un carcinoma hepatocelular, como se observa en personas añosas. Hasta ahora, el paciente presenta diagnóstico de cirrosis, encefalopatía hepática grado 3 y una alteración de la función renal. La encefalopatía hepática grado 3 se define como las manifestaciones neuropsiquiátricas en pacientes con insuficiencia hepatocelular, puede ser aguda o crónica, en el caso de nuestro paciente que presenta cirrosis, o debido a yunque portosistémicos, excluidas otras causas de alteración cerebral. Esto se produce por una disminución en el aclaramiento de productos tóxicos del metabolismo, que normalmente son depuradas en el hígado, principalmente de amonio, el cual se produce normalmente en la flora intestinal y por circulación portal se dirige al hígado, el cual es metabolizado a urea y excretado en orina. Como este mecanismo está disminuido, aumentan los niveles de amonio en sangre, produciendo la alteración cerebral en nuestro paciente. Se caracteriza por desorientación en tiempo y espacio, confusión y alteraciones cognitivas, y es de curso permanente. También presenta una alteración de la función renal, lo cual es una complicación que presentan los pacientes con cirrosis y ascitis. Nuestro paciente presenta una insuficiencia renal aguda, lo cual está definida por un incremento de la creatinina mayor a 0,3 miligramos decilitros en 48 horas o un aumento del 50% más de su valor basal en 7 días. En el caso de nuestro paciente presentaba un aumento de la creatinina en más del doble en 5 días. Por lo tanto, se define como una insuficiencia renal aguda. Yo les voy a hablar un poco de la enfermedad hepática crónica o cirrosis, que es la patología de base que presenta nuestro paciente. Es el estadio final de todas las enfermedades hepáticas crónicas progresivas. Cirrosis hepática se refiere a la cicatrización del hígado que da como resultado una función hepática anormal como consecuencia de una lesión hepática de largo plazo. Es un proceso difuso caracterizado por la pérdida de parénquima hepático, la formación de septos fibrosos y nódulos de regeneración. En cuanto a la epidemiología, la cirrosis es una de las principales causas de muerte tanto en Estados Unidos como en Europa. Se estima que por esta enfermedad hay aproximadamente 27.000 muertes al año en esta zona. En el continente americano, según la OMS, en un reporte del año 2017, se estima que hay 7,2 millones de personas que viven con hepatitis C crónica y solo el 4% de ellos reciben tratamiento. Si bien el tratamiento reduce el riesgo de muerte por cáncer de hígado o cirrosis, es muy elevado su costo, por lo que solo algunas personas logran acceder al mismo.
Es por esto que la cirrosis hepática constituye un problema de salud pública. En cuanto a la etiología de la cirrosis, las dos principales causas a nivel mundial son la cirrosis alcohólica y la hepatitis viral, por virus hepatotrópicos como el virus de la hepatitis B y C. Cabe aclarar que no todos los pacientes que posean una infección por estos virus van a derivar en una cirrosis. Otras causas son la obstrucción biliar, como la cirrosis biliar primaria y la cirrosis biliar secundaria. También tenemos a las enfermedades metabólicas, tanto congénitas como adquiridas. En esta última, en los últimos años cobró mucha importancia la esteatopatitis no alcohólica y se volvieron factores de riesgo importantes tanto la obesidad como la diabetes. Otras causas son las enfermedades autoinmunes, la hepatitis autoinmune, y en el 20% de los pacientes más o menos la causa es desconocida y se denomina cirrosis criptogénica o idiopática. En cuanto a la fisiopatogenia de la enfermedad, si los factores de riesgo no son tratados, estos tienden a la cronicidad y van produciendo lesiones de largo plazo en el hígado. Al momento del diagnóstico, la mitad de los pacientes se encuentra en una fase compensada de la enfermedad. El estadio 1 de la misma se caracteriza por ser asintomático. El acúmulo de fibrosis es un proceso lento relacionado con la actividad inflamatoria de la enfermedad de base. La formación de septos fibrosos y nódulos de regeneración lleva al aumento de la presión portal que condiciona el desarrollo de varices esofágicas. Aquí nos encontramos ya en un estadio 2 de la enfermedad. Luego viene una fase de cirrosis descompensada, la cual se caracteriza por ascitis en el estadio 3 y episodios de descompensación en el estadio 4, como pueden ser la hemorragia gastrointestinal por hipertensión portal, episodios de trombosis, encefalopatía hepática, falla renal, entre otros. En cuanto al diagnóstico de laboratorio, hay distintas pruebas bioquímicas. Algunas evalúan la integridad del hígado, otras son pruebas de excreción, otras de síntesis hepática y por último tenemos distintas pruebas para evaluar la etiología de la cirrosis. En cuanto a las pruebas de integridad, tenemos a las transaminasas, como son la aspartato aminotransferasa y la alanina aminotransferasa. Acá es importante remarcar que estas, a diferencia de la hepatitis aguda, no siempre se encuentran incrementadas, sino que son fluctuantes e incluso en ocasiones pueden encontrarse normales en los pacientes con cirrosis. Otras enzimas que podemos determinar en el laboratorio son la lactato deshidrogenasa, la 5'-nucleotidasa, la gamma-glutamintraspeptidasa y la fosfatasa alcalina. Luego tenemos parámetros de excreción hepática como la bilirrubina, ácidos biliares y amonio, los cuales pueden verse incrementados en estos pacientes. Por otro lado, tenemos pruebas de síntesis hepática que pueden verse disminuidas en los pacientes con cirrosis hepática, como son las proteínas totales, la albúmina, el tiempo de protrombina, el colesterol, etc. Y en cuanto a las pruebas para evaluar la etiología de la cirrosis, tenemos serologías virales, marcadores de autoinmunidad y perfil de enfermedades metabólicas. Una vez que se realiza el diagnóstico de cirrosis en el paciente, se hace una estratificación y se aplican distintos scores pronósticos. La clasificación de Child-Pugh ha sido el método utilizado de forma universal durante muchos años para alistar a pacientes para un trasplante hepático. Presenta distintas ventajas, como que usa datos clínicos y de laboratorio de fácil acceso, como son la bilirrubina, la albúmina y el RIN, y se puede calcular rápidamente. Como desventajas, presenta variables subjetivas como son la graduación de la ascitis y la encefalopatía hepática. En un paciente que tenga un Child clase A, o sea 5 a 6 puntos, tiene un excelente pronóstico con una sobrevida entre el 80 y 90% a los 10 años. Por otro lado, en un paciente que presente un Child clase C,
o sea mayor o igual a 10 puntos, a menudo fallecen entre los 6 y 12 meses de seguimiento. Por lo que un score mayor o igual a 7, el paciente va a ingresar a lista de trasplante hepático. En 1999, la UNO, United Network for Organ Sharing, demostró que el puntaje MEL, que significa Model for End-Stage Liver Disease, era un mejor predictor de la mortalidad tanto a corto como a mediano plazo en pacientes con cirrosis hepática, prediciendo la mortalidad a los 3 meses. En este score se tienen un par de ventajas, como que es reproducible, fácilmente calculable, ya que tiene en cuenta parámetros de laboratorio como son la creatinina, la bilirrubina y el RIN, y tiene una escala gradual ascendente continua, lo que evita trasplantes innecesarios. Como limitaciones, no considera complicaciones clínicas como son la encefalopatía hepática y la ascitis, y tiene en cuenta la creatinina, que puede variar, por ejemplo, con el uso de diuréticos, que es frecuente en estos pacientes. Luego se incorporó el sodio al score MEL, que demostró ser un mejor predictor de la mortalidad. No se recomienda ningún score en particular, sino que la utilización de ambos modelos, y también tener en cuenta excepciones clínicas que no están incluidas en ninguna de las dos clasificaciones, como son la aparición de peritonitis bacteriana espontánea y la de falla renal. Es importante destacar que cuando un paciente presente un MEL mayor o igual a 15, entrará en lista de espera de trasplante hepático. Ahora les voy a hablar del tema central de nuestro Ateneo, que es el síndrome hepatorrenal. Los pacientes con cirrosis y ascitis pueden desarrollar distintas alteraciones de la función renal. El síndrome hepatorrenal es una causa funcional y irreversible de falla renal que ocurre principalmente en el escenario de cirrosis avanzada asociada a hipertensión portal. El síndrome hepatorrenal fue descrito por primera vez en el año 1863 en pacientes que presentaban falla renal oligúrica en enfermedad hepática avanzada. Fue descrito por Austin Flint, el cual observó que los pacientes presentaban oliguria sin albuminuria y que las biopsias renales eran normales, lo que le otorgó a este síndrome el carácter de funcional. En la misma década, observaron que el trasplante hepático revertía la falla renal, por lo que era un trastorno reversible. En el año 1932 fue la primera vez que se usó el término síndrome hepatorrenal, pero no fue hasta 1950 que fue reconocido como una entidad debido a los estudios que realizaron en 39 pacientes, Hecker y Sherlock. Se sabe que hasta la mitad de los pacientes con cirrosis desarrollarán ascitis en un periodo de 10 años y que el 40% de los mismos pueden presentar síndrome hepatorrenal, el cual conlleva un mal pronóstico, debido a que la resolución espontánea ocurre solo en menos del 4% de los pacientes y la mortalidad puede alcanzar hasta un 90% en 10 semanas, con una media de supervivencia menor a 2 semanas. Es por esto que la falla renal en la cirrosis avanzada es un importante determinante del desenlace clínico de los pacientes. Entonces, ¿cómo es la fisiopatología del síndrome hepatorrenal? En los pacientes con cirrosis e hipertensión portal ocurre una vasodilatación arterial esplácnica, que provoca una disminución del volumen arterial efectivo. Esto lleva a la activación de vasoreceptores, lo que provoca una secreción no osmótica de la hormona antidiurética o ADH. Debido a que hay una dificultad renal para excretar el agua libre, se produce una hiponatremia dilucional e hipoosmolaridad. Aquí es importante hacer un diagnóstico diferencial con hiponatremia hipovolémica en respuesta a diuréticos, que también pueden presentarse en estos pacientes.
Por otro lado, debido a la disminución del volumen arterial efectivo, se activan distintos sistemas vasoconstrictores como son el sistema renina-angiotensina, la secreción de ADH y la activación del sistema nervioso simpático. Todo esto provoca vasoconstricción arteriolar renal, lo que genera la disminución de la velocidad de filtración glomerular que va a derivar en el síndrome hepatorrenal. Previo al desarrollo del síndrome hepatorrenal, se genera una hiponatremia dilucional, la cual tiene una prevalencia entre el 22 y el 30% en pacientes con cirrosis y ascitis. Los lleva a mal pronóstico a corto plazo y es un factor predictivo independiente para el desarrollo de encefalopatía hepática. A su vez, se asocia con ascitis severa, peritonitis bacteriana espontánea y síndrome hepatorrenal. Es por esto que la adición del sodio sérico al MEL mejoró el valor predictivo del mismo para la mortalidad en pacientes en lista de espera para un trasplante hepático. La hiponatremia previo al trasplante es un predictor independiente de mortalidad a corto plazo luego del trasplante hepático. Es por esto que es muy importante tratar a un paciente que tenga cirrosis e hiponatremia dilucional. Esto se realiza a través de la restricción de líquidos a 1 o 1,5 litros día y se desaconseja la administración de solución salina por riesgo de producir ascitis y edema. El síndrome hepatorrenal es factor de mal pronóstico en pacientes a espera de un trasplante hepático. La creatinina sérica es un predictor independiente de mortalidad en pacientes con cirrosis descompensada. Es por esto que forma parte del score MEL. La falla renal es la disfunción orgánica con mayor impacto pronóstico en los pacientes con insuficiencia hepática. Los pacientes que desarrollan este síndrome y son sometidos a un trasplante hepático tienen más complicaciones post-trasplante, como pueden ser infecciones, hemorragia, requerimientos de hemodiálisis y peor supervivencia. Además, el desarrollo de este síndrome puede provocar insuficiencia renal en el periodo post-trasplante. Es por esto que el tratamiento del síndrome hepatorrenal previo al trasplante hepático cambia la evolución de los pacientes en el periodo post-trasplante. El síndrome hepatorrenal puede clasificarse en dos tipos. El tipo 1 o síndrome hepatorrenal agudo es una insuficiencia renal grave, oliguanúrica y rápidamente progresiva, que se caracteriza por el aumento del 100% de la creatinina sérica inicial hasta un valor mayor a 2,5 miligramos decilitro en menos de 2 semanas. Los pacientes van a presentar signos de enfermedad hepática crónica e hipertensión portal, como son ascitis, ictericia, encefalopatía hepática y coagulopatía, además de signos de deterioro de la función renal, como oliguanuria, la acumulación de metabolitos tóxicos y la alteración de marcadores bioquímicos como la creatinina. Presenta mal pronóstico con una supervivencia sin tratamiento menor a 4 semanas. Cabe destacar que el síndrome hepatorrenal tipo 1 otorga al paciente un MEL mayor o igual a 15, independientemente del MEL que tenga antes de desarrollar este síndrome. Un MEL mayor o igual a 15 lo ubica al paciente en lista de espera para un trasplante hepático. Por otro lado, el síndrome hepatorrenal tipo 2 se caracteriza por un aumento moderado de la creatinina sérica mayor a 1,5 miligramos decilitro, pero no cumple los criterios del síndrome hepatorrenal tipo 1. Los pacientes presentan una clínica más leve, es más bien progresivo y no de tan rápida instauración, con una supervivencia más prolongada, más de aproximadamente 6 meses. En cuanto al diagnóstico del síndrome hepatorrenal, no hay ningún test específico, sino que el mismo se hace por exclusión, para lo que hay que tener en cuenta distintos diagnósticos diferenciales. Si el paciente tuvo pérdida de líquidos o una hipovolemia, se puede pensar en una insuficiencia prerrenal. Si el mismo está tomando fármacos nefrotóxicos, puede ser por una nefrotoxicidad.
Si está cursando un proceso infeccioso, puede ser una insuficiencia renal por infección. Si presenta proteinuria y o hematuria, nos pueden orientar hacia una glomerulonefritis. Si presenta una alteración estructural, podemos pensar en una nefropatía orgánica. Y cuando se han descartado todas estas causas, pensamos en un síndrome hepatorrenal. A su vez, hay una serie de criterios diagnósticos propuestos por el Club Internacional de la Ascitis en el año 1994. En cuanto a los criterios mayores, podemos remarcar la presencia de enfermedad hepática aguda o crónica con falla hepática e hipertensión portal. La ausencia de otras causas que lleven a falla renal, como pueden ser shock, depresión de volumen, un proceso infeccioso o fármacos nefrotóxicos. La disminución de la velocidad de filtración glomerular, con un clearance de creatinina menor a 40 ml/minuto. Una no mejoría de la función renal ante la suspensión de diuréticos y la expansión de volumen plasmático. Una proteinuria menor a 500 mg día y la ausencia de uropatía obstructiva o enfermedad renal parenquimatosa. Por otro lado, hay criterios menores como un volumen urinario menor a 500 ml día, un sodio urinario menor a 10 miliequivalentes por litro, osmolalidad urinaria mayor que la plasmática, la presencia de hematíes en orina menor a 50 por campo o el sodio sérico menor a 130 miliequivalentes por litro. Recordemos que estos pacientes desarrollan una hiponatremia dilucional previa al síndrome hepatorrenal. El tratamiento de elección es el trasplante hepático, ubicándose al paciente como prioritario. Sin embargo, no siempre está disponible o puede que el paciente esté en malas condiciones. Es por esto que antes de realizarse el trasplante hepático, debe estabilizarse al paciente. Se administran vasoconstrictores. El más utilizado es la terlipresina, que es un análogo de la hormona antidiurética y mejora la función renal al aumentar las resistencias vasculares sistémicas, y demostró ser muy útil para revertir el síndrome hepatorrenal. También se realiza la expansión de volumen con albúmina, que evita la disminución del volumen arterial efectivo, que es el que hace que se activen los sistemas vasoconstrictores. También otro tratamiento es la derivación percutánea portosistémica intrahepática, pero tiene demasiados efectos secundarios. Se recomienda el tratamiento combinado con albúmina y terlipresina, que demostró una mejoría de la función renal en casi la mitad de los pacientes con esta afección. Afortunadamente, el síndrome hepatorrenal puede prevenirse. La paracentesis de gran volumen, mayor de 5 litros, en pacientes con hipoalbuminemia y ausencia de edema periférico son precipitantes de este síndrome. Es por esto que se recomienda realizar la reposición de albúmina cuando se realicen paracentesis de gran volumen. Por otro lado, se ve una relación entre el síndrome hepatorrenal y la peritonitis bacteriana espontánea en pacientes cirróticos, la cual es una afección que con frecuencia se complica con el desarrollo de este síndrome a pesar de la resolución de la infección. Se cree que tiene que ver porque en la peritonitis bacteriana espontánea se da toda una reacción inflamatoria que genera la activación de los sistemas vasoconstrictores. Se recomienda la administración de albúmina junto con el tratamiento antibiótico de la peritonitis bacteriana espontánea para disminuir la incidencia del síndrome hepatorrenal. Volviendo al caso clínico, en agosto de 2015, nuestro paciente presenta un síndrome hepatorrenal tipo 2, el cual es tratado con terlipresina y albúmina. Sin embargo, a los 3 meses evoluciona a un síndrome hepatorrenal tipo 1, que es una complicación grave y hace más urgente la necesidad de trasplante hepático. En esta sección les voy a hablar del trasplante hepático aplicado a nuestro caso clínico. Recordemos que el paciente tiene diagnóstico de cirrosis y se le asignó una puntuación MEL de 22 y un Child-Pugh categoría C.
El índice MED permite priorizar a los pacientes en lista de espera para trasplante hepático según la gravedad de la enfermedad hepática y no por la antigüedad en lista de espera del órgano como se hacía anteriormente. Este score se actualiza dependiendo del puntaje. En el caso de nuestro paciente que tiene puntaje mayor a 20, se debe actualizar de manera semanal con laboratorios no menor a 48 horas. También este índice permite predecir la mortalidad en pacientes cirróticos, ambulatorios y hospitalizados, tanto a los 3 meses como al año. Aplicando los datos del laboratorio del paciente se obtiene una mortalidad a 3 meses del 25%. Respecto a la escala Child-Pugh, esta permite evaluar la mortalidad en pacientes cirróticos al año y a los 2 años, teniendo en cuenta la gravedad de la encefalopatía hepática y la citis. También teniendo en cuenta los datos de laboratorio, en el caso de nuestro paciente, que presenta un puntaje de 12, presenta una mortalidad al año del 55% y a los 2 años del 65%. Teniendo en cuenta el puntaje y clínica del paciente, ingresa a lista de espera de trasplante hepático el día 15 de octubre. Los días siguientes evoluciona desfavorablemente. Es diagnosticado con ascitis resistente a diuréticos, ya que no responde a dosis máximas de spironolactona y furosemida. Si evaluamos la creatinina en el periodo pretrasplante, se puede ver que al principio de la internación hay una mejora en la función renal por el tratamiento con albúmina y terlipresina, pero posteriormente deja de responder a la terapia observándose un deterioro progresivo de la función renal. También presenta ictericia generalizada por agudización de su falla hepática el día 19 de noviembre. El día 21 de noviembre se le realizó el trasplante hepático. Tuvo complicaciones en el postoperatorio inmediato, ya que presentó anastomosis vasculares y un paro cardiorrespiratorio por reperfusión que requirió una cardioversión eléctrica. También requirió diálisis intra y postquirúrgica con normalización de los parámetros renales, ya que presentó un ritmo diurético espontáneo de 100 ml por hora. Sin embargo, en los días posteriores requirió sesiones de hemodiálisis por deterioro de la función renal. Posteriormente presentó progresiva recuperación de la función renal sin requerimiento de hemodiálisis. El trasplante hepático es el tratamiento curativo para la enfermedad hepática crónica avanzada, así como para la insuficiencia hepática aguda y para diferentes cánceres y enfermedades metabólicas que afectan al hígado. Según el Registro Español de Trasplante Hepático, hasta el 2015 se registró que la cirrosis fue la indicación más frecuente de trasplante hepático. La cirrosis hepática alcohólica y la cirrosis hepática por el virus de la hepatitis C han sido las causas más frecuentes, seguidas del carcinoma hepatocelular y el fallo hepático agudo. Hoy en día, gracias a los avances de la inmunosupresión y de la técnica quirúrgica, la supervivencia de los pacientes receptores de trasplante hepático ha mejorado, resultando del 85% al año y del 73% y 62% a los 5 y 10 años respectivamente. En el momento de considerar un trasplante hepático se va a tener en cuenta la presencia de enfermedad hepática crónica en estadio avanzado, en el que el trasplante pueda significar un aumento de la esperanza de vida respecto al curso de la enfermedad sin la intervención. El trasplante está fuertemente indicado en pacientes con complicaciones mayores de la cirrosis, como son varices hemorrágicas, ascitis refractaria, síndrome hepatorrenal, encefalopatía grado 3 y 4 y peritonitis bacteriana espontánea, ya que reducen la sobrevida a corto plazo. Respecto al fallo hepático agudo, representa una indicación urgente de trasplante hepático, siendo las causas más comunes los virus, especialmente el virus de la hepatitis A y B. También los fármacos y otros agentes tóxicos. La mala calidad de vida está asociada a encefalopatía hepática invalidante, prurito intratable, colangitis bacteriana recurrente, astenia severa y desnutrición marcada. Esto es importante tenerlo en cuenta ya que no se contempla en el MED. También debe indicarse trasplante hepático en aquellas enfermedades que progresan a condiciones irreversibles a corto plazo,
como tumores irresecables e hipertensión portopulmonar. Por último, debe realizarse una evaluación clínica detallada para evaluar contraindicaciones para el trasplante asociadas a comorbilidades que presente el paciente. Para los pacientes con complicaciones de la cirrosis, incluido el carcinoma hepatocelular, el trasplante de hígado es un procedimiento que les salva la vida. La reinfección del nuevo hígado ocurre en pacientes con viremia previa al trasplante y la tasa de progresión de la fibrosis se acelera notablemente en los pacientes post-trasplante en comparación con los pacientes inmunocompetentes que están infectados por el virus. En promedio, la recurrencia de la cirrosis se hace evidente entre los 8 y 10 años después del trasplante, y una menor proporción puede progresar más rápidamente con cirrosis presente dentro de los 5 años. En general, la supervivencia acumulada del injerto en pacientes con hepatitis C ha sido menor que en pacientes que se sometieron a trasplante por enfermedad hepática no causada por el virus de la hepatitis C. Una recomendación fuerte es que para reducir el riesgo de recidiva por el virus, los pacientes deben recibir tratamiento pre-trasplante y aquellos que no lo recibieron deben recibir tratamiento post-trasplante. Se recomiendan los nuevos tratamientos sin interferón, ya que son mejor toleradas y son buenas opciones para el cirrótico descompensado. También cabe aclarar que los tratamientos con interferón están contraindicados en pacientes con enfermedad hepática avanzada, como es el caso de nuestro paciente. Las contraindicaciones del trasplante hepático son la presencia de enfermedad cardiológica y o pulmonares severas, ya que implican un aumento del riesgo quirúrgico, la progresión de enfermedades que contraindiquen el trasplante, como algunos tumores hepáticos irresecables e hipertensión portopulmonar, la presencia de sepsis, falla multiorgánica, inestabilidad hemodinámica, la presencia de pancreatitis aguda necrohemorrágica, daño neurológico irreversible y la presencia de incompatibilidad del grupo sanguíneo. Esta es una contraindicación relativa, ya que puede dar lugar a complicaciones biliares, como trombosis y rechazo humoral, que lleven a la pérdida del injerto. Algunas estrategias son la plasmaféresis, la inmunosupresión con rituximab y la estrenectomía. Sin embargo, esta estrategia es reservada para casos de emergencia, observándose mejores resultados en pediatría. Recordemos que el día 21 de noviembre se le realizó el trasplante hepático al paciente. Como tratamiento de inmunosupresión inicial, recibió tacrolimus, deltisona y micofenolato. El tacrolimus es un inhibidor de la calcineurina que limita la actividad de transmisión de señales de los linfocitos T y la transcripción de interleuquina 2. La deltisona es un corticoide y el micofenolato bloquea la síntesis de novo de nucleótidos de purina mediante la inhibición enzimática de inosina monofosfato deshidrogenasa. Esto previene la proliferación de células T y linfocitos y la formación de anticuerpos por las células B. El día 2 de diciembre intercurre con desorientación temporoespacial y convulsiones, por lo que se suspende el tacrolimus. El tacrolimus, en dosis altas y en un bajo porcentaje de pacientes que reciben tratamiento con este medicamento, pueden desarrollar efectos adversos, entre ellos graves, como son las convulsiones. Por lo tanto, se lo rota a sirolimus, que también es un inhibidor de la interleuquina 2, pero por otro mecanismo, ya que inhibe la vía de transmisión de señales de mTOR. Y continúa con el micofenolato. En esta parte se puede ver la evolución de los diferentes parámetros de laboratorio en el post-trasplante. En el caso del sodio, se puede observar en el pre-trasplante una hiponatremia sostenida. Las flechas, en todos los casos, indican el día en que se realizó el trasplante. En el caso del sodio, se puede ver cómo días sucesivos al trasplante empieza a aumentar los niveles de sodio sérico hasta llegar a valores de referencia. También en la bilirrubina se puede observar en el día del trasplante un pico máximo y posteriormente disminuyendo también hacia valores dentro del rango normal. Y en el caso de las transaminasas, tanto la GOT como la CPT presentan un pico máximo el día del trasplante
Esto puede deberse al propio procedimiento del trasplante y necrosis de células hepáticas provenientes del injerto, pero posteriormente también empiezan a disminuir estos niveles de transaminasa, llegando a valores completamente normales. Para ir terminando, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta en el laboratorio? En un paciente con cirrosis, hay que tener en cuenta ciertos parámetros para realizar el seguimiento del mismo, como son la función hepática, con determinaciones como la GOT, la GPT, la FAL, la gamma-GT, bilirrubina y albúmina. El ionograma, prestando atención al sodio y al potasio sérico. El coagulograma, prestando atención al TP o el RIN, que se encuentra incluido en el SCORMEL, y también al dosaje de factores, que suele estar disminuido en pacientes con cirrosis. Tener en cuenta también parámetros de función renal, como la urea, la creatinina, el clearance de creatinina, el hemograma y otras determinaciones, como por ejemplo las glóbulos. Por otro lado, ante un paciente con cirrosis hepática descompensada, hay que prestar atención al sodio sérico para evaluar si tiene una hiponatremia, que sería previa al desarrollo del síndrome hepatorrenal. A su vez, hay que prestar mucha atención a los parámetros de función renal, como la creatinina sérica, el clearance de creatinina y la diuresis, que nos van a alertar de esta afección. Como conclusiones, queremos remarcar que la cirrosis constituye un problema de salud pública que afecta a gran parte de la población a nivel mundial. Los pacientes con enfermedad hepática avanzada pueden cursar con falla renal y es la disfunción orgánica que tiene mayor impacto pronóstico en esta población. El síndrome hepatorrenal es un factor de mal pronóstico, el cual conlleva una elevada morbimortalidad, siendo urgente el trasplante hepático en estos pacientes. Es importante también saber que este síndrome puede prevenirse y que en caso de instaurarse, un diagnóstico rápido y tratamiento oportuno reduce la probabilidad de complicaciones en el periodo post-trasplante. Esta es la bibliografía que utilizamos para preparar el Ateneo. Y por último, muchas gracias a todos ustedes por su atención y queremos agradecer a nuestros compañeros de residencia y a todos los bioquímicos de planta por escucharnos y por ayudarnos a preparar este Ateneo.